Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas de las noticias del corazón, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa con tus estrellas favoritas, quédate porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar un presunto desaire que Kerem Bürsin le habría hecho a Hande Erçel en una noche que, por lo que se dice, era muy especial. Si lo escucharon bien, vamos a analizar los detalles de este supuesto incidente que ha encendido las redes sociales y la curiosidad de miles de seguidores. Y antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de las primicias, ni ninguno de los análisis que hacemos semana tras semana. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. El título del vídeo ya nos da una pista: desaire de Kerem a Hande en noche especial. Esta frase por sí sola ya genera una gran expectativa, ¿verdad? Nos hace pensar en una situación incómoda, quizás pública, donde uno de los actores más queridos y recordados por su química en pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkapm, habrían protagonizado un momento de tensión. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de los rumores y las especulaciones, y han estado echando humo con todo tipo de versiones. Para ponernos en contexto, Kerem y Hande no solo compartieron escenas inolvidables en la televisión, sino que también vivieron un romance que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación, aunque discreta en sus inicios, se volvió un tema de interés constante y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Su separación, que se confirmó hace algún tiempo, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos de nuevo. Por eso cualquier interacción, o supuesta falta de ella, entre ellos, adquiere una relevancia especial. Pues bien, la supuesta noche especial en cuestión parece haber sido un evento al que ambos habrían asistido, o al menos, un evento en el que la presencia de ambos, o la ausencia de una interacción esperada, ha levantado ampollas. Los detalles exactos de este evento específico varían un poco según las fuentes, pero la narrativa general apunta a que Kerem habría ignorado o evitado a Hande en una situación donde se esperaba que interactuaran de manera cordial, si no es que amistosa, dado su pasado compartido. Imaginen la escena: una gala, una fiesta, un evento benéfico, un estreno, un lugar donde las celebridades se congregan y donde, a menudo, se espera un cierto nivel de profesionalismo y cordialidad entre colegas, especialmente aquellos que compartieron un proyecto tan exitoso. Según los rumores que han circulado, Kerem habría estado presente y Hande también, pero en lugar de cruzarse con una mirada, un saludo, o incluso una breve conversación, Kerem habría optado por ignorar activamente la presencia de Hande. Algunos testimonios recogidos de forma anónima en foros y redes sociales sugieren que Hande podría haber intentado acercarse o que su presencia era visible para Kerem, pero este habría continuado con su camino, quizás hablando animadamente con otras personas o simplemente dirigiendo su atención a otro lado. Esto, como se imaginarán, ha desatado un torbellino de opiniones. Por un lado están los que defienden a Kerem, argumentando que él tiene todo el derecho a interactuar o no interactuar con quien quiera, especialmente después de una ruptura sentimental. Señalan que no se sabe la dinámica actual de su relación, si hay tensiones, o si simplemente prefieren mantener las distancias. También se sugiere que quizás Kerem ni siquiera se dio cuenta de la presencia de Hande, o que la situación fue mal interpretada por los observadores. La vida personal de las celebridades es compleja, y lo que parece obvio desde fuera, puede tener explicaciones muy diferentes en la realidad. Por otro lado, están los fans más devotos de la pareja, quienes han tomado este presunto desaire como una falta de respeto hacia Hande y hacia la historia que compartieron. Para ellos, este acto sería una confirmación de que Kerem no valora la conexión que tuvieron, o que está siendo deliberadamente grosero. Algunos incluso han llegado a calificarlo de tóxico o de inmaduro. Las comparaciones con otros exparejas de celebridades que mantienen una relación cordial tiar a su ruptura son inevitables y esto solo alimenta la narrativa de que Kerem se está comportando de manera inapropiada.
Pero, ¿qué tan cierta es esta versión? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. A menudo una imagen o un comentario sacado de contexto puede generar una historia completamente distorsionada. Los paparazzi y los fans con celulares son expertos en capturar momentos que pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes. A veces lo que parece una escena de desprecio puede ser simplemente un momento de distracción o una decisión personal de evitar confrontaciones innecesarias. Hasta ahora, ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas directas sobre este incidente específico. Y esto es, de hecho, otra fuente de especulación. El silencio puede ser interpretado de muchas formas. ¿Están tratando de evitar avivar el fuego? ¿Están esperando a que pase la tormenta mediática? ¿O quizás simplemente no hay nada que aclarar porque la historia no es como se está contando? Lo que sí es cierto es que la química entre Kerem y Hande en Senkalkam fue tan potente que traspasó la pantalla. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un fenómeno. El público se enamoró de su historia, de su evolución, y de la forma en que interpretaban sus roles. Esta conexión tan fuerte entre los actores en el set, sumada a su posterior relación sentimental, generó unas expectativas altísimas en sus seguidores. Por eso cualquier cosa que rompa esa imagen idílica, por pequeña que sea, se magnifica. Analicemos algunas de las posibles razones detrás de este supuesto desaire, si es que realmente ocurrió. Primero, como mencioné, la dinámica post-ruptura. Las separaciones, incluso cuando son amistosas en teoría, pueden ser complicadas. Puede haber heridas no curadas, resentimientos o simplemente la necesidad de seguir adelante de forma independiente. Es posible que Kerem sienta que lo más saludable para él, o para ambos, es mantener una distancia prudencial. Segundo, la presión mediática. Kerem y Hande han estado bajo el escrutinio público durante años. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada. Quizás Kerem, en ese momento, quería disfrutar del evento sin la presión de tener que interactuar con su expareja, sabiendo que cualquier gesto sería magnificado. Podría haber elegido rodearse de gente con la que se sintiera más cómodo en ese instante, o simplemente quiso evitar crear una situación incómoda para sí mismo o para Hande, si es que él percibía que ella podría sentirse así. Tercero, la interpretación errónea. A veces lo que parece un desaire es simplemente una coincidencia o una mala lectura de la situación por parte de los testigos o de los medios. Quizás Kerem estaba en medio de una conversación importante, o estaba buscando a alguien específico, y simplemente no vio a Hande, o no tuvo la oportunidad de saludarla adecuadamente. Las fotos y vídeos de eventos son a menudo tomados desde ángulos que no capturan toda la realidad. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido, efectivamente, un momento de frialdad o de evitación. Si esto fuera así, la pregunta importante es ¿por qué? ¿Fue un acto deliberado de enfado, de indiferencia, o una medida de autocuidado? Las respuestas a estas preguntas solo las conocen ellos dos. Y quizás es mejor así. Es fascinante cómo el público se involucra emocionalmente con las vidas de las celebridades. Los fans de Kerem y Hande invirtieron mucho tiempo y emoción en su relación, y es natural que sientan una conexión y que esperen un cierto comportamiento. Sin embargo, es crucial recordar que al final del día, son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Creo que este incidente real o percibido nos invita a reflexionar sobre cómo idealizamos a las celebridades y sobre la presión que ejercemos sobre ellas. Esperamos que mantengan relaciones perfectas, que sean siempre amables y accesibles, y que vivan de acuerdo a nuestras expectativas. Pero la realidad es mucho más compleja. Las relaciones sentimentales son un campo minado para cualquiera, y para las figuras públicas, lo son aún más, con la diferencia de que sus caídas son públicas y comentadas por millones. Personalmente creo que lo más sano es mantener una perspectiva equilibrada. Por un lado, es comprensible la decepción de los fans que esperaban ver una interacción cordial. Por otro lado, debemos respetar la privacidad y las decisiones personales de Kerem y Hande. No tenemos toda la información, y juzgar sin conocer los hechos completos puede ser injusto. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? Quizás a ser un poco más empáticos, a recordar que detrás de las pantallas y las portadas, hay seres humanos lidiando con sus propias vidas. Y que el final de una relación, aunque haya sido pública, no significa que deban mantenerse unidos por
siempre bajo el escrutinio de los fans. El silencio de ambos puede ser interpretado de muchas maneras, pero quizás lo más prudente sea esperar a que ellos mismos decidan compartir algo al respecto, si es que deciden hacerlo. O mejor aún, centrarnos en su trabajo individual y apoyar sus carreras por separado. Ambos son talentosos actores que han dejado huella en la industria, y merecen ser reconocidos por sus méritos artísticos. En resumen, lo que se ha rumoreado es que Kerem Bürsin habría desairado a Hande Erçel en una noche especial. Los detalles varían, pero la esencia es que Kerem habría evitado o ignorado a Hande en un evento público, generando controversia entre los fans de la pareja. No hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos, lo que alimenta la especulación. Las interpretaciones van desde la falta de respeto hasta malinterpretaciones o necesidades de privacidad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una visión más completa de lo que ha estado sucediendo con respecto a este tema. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente desairó a Hande? ¿Qué piensan sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos? ¿Se esperaban esta situación? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de estas series y de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.